¿qué piensan ustedes? ¿Nosotros evaluamos para calificar o evaluamos para regular el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Evaluamos para calificar o evaluamos para regular el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes? Profe, ¿sí en general o lo que nosotros creemos que debería ser? Pueden ser las dos cosas. ¿Qué creen ustedes que se da y qué creen ustedes que se debería hacer? ¿O qué creen ustedes, lo que cree cada una de ustedes? ¿A usted le gustaría calificar a sus estudiantes o a usted le gustaría regular el aprendizaje de sus estudiantes? A mí me gustaría regularlo y así como ese monitoreo y en el fondo como quitarle el susto, toda la carga que tiene el tema de las evaluaciones y hacerlo más amistoso, porque creo que eso deberíamos empezar, como dice usted, como a erradicar este concepto que tiene la evaluación, que pone nervioso también a tantos niños, que les afecta también en el rendimiento cuando están haciendo la prueba, el hecho de tener tanto terror o el hecho, por ejemplo, de que los profesores muchas veces dicen, no, el 7 no, o que uno piensa así que la nota, incluso en la universidad. Entonces, yo creo que sería bueno como relajar eso, porque cuando uno está tranquilo y así como bien, está claro que el aprendizaje es mucho más efectivo y como que se genera todas las condiciones para poder aprender bien, pues y ese es el objetivo en el fondo. Muy bien, claro, nosotros regulamos, la idea es tender a evaluar en función de la regularización, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos para calificar, por lo general se centra en un valor, en un número, de un 1 a un 7, ¿ya? Y vamos categorizando a nuestros estudiantes si sabe o si no sabe, si logró o no logró el resultado de aprendizaje o el objetivo de aprendizaje. En cambio, cuando nosotros evaluamos para regular, nos centramos en comprender cuáles son las dificultades o cuáles son aquellos factores que inciden en que nuestro estudiante le cueste aprender, ¿ya? A veces nuestros estudiantes, por ejemplo, uno de los estudios que se ha hecho con respecto a la evaluación SIMSE, que va más allá de los puntajes, que va más allá de cómo se ve catalogado el colegio, si es un colegio bueno o malo porque tiene buenos o malos resultados SIMSE. Por ejemplo, se ha visualizado que el instrumento de los SIMSE, que por lo general se aplican en segundos básicos, cuartos básicos, sextos básicos, los octavos, los segundos medios y después termina con una prueba de admisión a alguna universidad. A veces nuestros estudiantes no responden ciertas preguntas porque simplemente no comprendieron el encabezado de la pregunta. ¿Ya? A lo mejor el estudiante sabe resolver el ejercicio, sabe la respuesta, pero el entrampamiento de a veces de tener a lo mejor quizá un vocabulario precario no le permite al estudiante poder resolver y salir exitoso de esa pregunta. Entonces a veces hay cosas tan simples como enseñarle al estudiante a leer las instrucciones de una prueba, a enseñarle a leer los encabezados de una prueba y podemos hacer la diferencia entre que le vaya bien o le vaya mal. A veces los estudiantes cuando dejan la pregunta en blanco, a veces no es porque no saben, a veces porque no entendieron lo que se les estaba preguntando. Y eso pasa mucho en el CINCE porque son examinadores externos, son examinadores que uno no tiene la confianza como niño. A veces nosotros mismos no tenemos la confianza de hacer una consulta. Imagínense estos niños que tienen 8, 9 años o 13 años, ¿ya? Entonces, yo quiero regularizar el aprendizaje de mis estudiantes para saber cómo ayudarlos, cómo encontrar dónde están las áreas donde tengo que enfatizar yo como profesora o aquellas áreas que el mismo estudiante se da cuenta que necesita que su profesor lo apoye más, ¿ya? Y eso es un trabajo que va mucho más allá si se sacó un 7 o se sacó un 5. O a veces la nota no quiere decir que el estudiante sea bueno o sea malo. A veces tengo estudiantes que tienen puras notas 7 en las pruebas escritas, pero cuando yo les digo hagan una simulación o hablen en público,
no son capaces de desarrollarlo, y quizá a lo mejor aquel estudiante que es un poquito más bajo perfil, que a lo mejor más inquieto, quizás que a lo mejor es un poquito más distraído, pero cuando él tiene la capacidad de expresarse o de conversar con otra persona o a explicar lo que sabe, lo puede hacer mejor que el estudiante que obtuvo la calificación 7, ¿ya? Porque a eso apuntamos nosotros, a la integralidad. Yo no necesito que el estudiante sepa todos los conceptos de la unidad, porque toda esa información está en el libro de clase, está en las fichas que nosotros les entregamos, está en los módulos que nosotros diseñamos, se meten a internet y van a encontrar toda la información, pero cómo ese estudiante logra explicarla, cómo ese estudiante logra transmitirla, cómo logra convertirla en una acción, ¿ya? Ese es el verdadero sentido de la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que han sacado muchas buenas notas, muchos puntajes, pero no son capaces de interactuar con otras personas, entonces todo lo que saben queda guardado ahí. Y el conocimiento, cuando no se comparte, se convierte en esterilidad, no fluye, no crece. ¿Ya? Si yo sé muchas cosas y lo tengo guardado solo para mí, en mis apuntes, en mis cuadernos, en mi cabeza, y no lo comparto, ese aprendizaje muere. En cambio, si yo lo transmito, lo transposiciono, lo comparto con los demás, ese aprendizaje se va enriqueciendo. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros con nuestros estudiantes. Por lo tanto, una evaluación, cuando nosotros diseñemos un instrumento, una pauta, ¿ya? Tengo que tomar en cuenta, ojalá responder al desarrollo completo de una competencia. ¿Ya? Que el estudiante sí maneje conceptos, que los pueda expresar con sus palabras, no necesariamente con los tecnicismos que aparecen en el diccionario o en el libro X, ¿ya? Que sea capaz de llevar a cabo procedimientos, que sea capaz de demostrar sus habilidades y que sea capaz de ser una buena persona. A eso apunto principalmente yo cuando busco qué quiero evaluar de mi estudiante, ¿ya? Y para eso tengo que tomar decisiones, ofrecer un abanico de posibilidades a mis estudiantes en los que ellos puedan expresar y aplicar lo que están aprendiendo, ¿ya? Y donde el estudiante también pueda irse formándose y autoformándose, ¿ya? Porque él va a tener cierta responsabilidad en ese proceso, se va a tener que autorregular, va a tener que tomar decisiones, va a tener que ser autónomo, va a tener que trabajar cooperativamente a lo mejor con sus otros compañeros, y ese es el real sentido del evaluar. ¿Ya? Y como les digo, ojalá que responda tanto a lo conceptual, que son los términos, las reglas, las definiciones, porque también hay ciertos conceptos que sí o sí debe manejar el estudiante, tampoco que no, pero tiene que ser una memorización comprensiva, ¿ya? De darme cuenta que eso que estoy memorizando me sirve realmente, ¿ya? Que sea capaz de ejecutar cosas, hacer cosas, ¿ya? Y que pueda demostrar actitudes de carácter cognitivo, afectivo y conductual, ¿ya? Por eso acá la intención es cuando yo paso un concepto que el estudiante más que todo lo comprenda, ¿ya? Y que en los procedimientos que sea capaz de aplicar. Y lo actitudinal, ojalá que desarrolle un compromiso, un interés, ¿ya? Y que se comporte de una forma ética, de una forma correcta, lo bueno y lo malo, eso también es importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en la ciencia, sobre todo, en las ciencias más duras, a veces se descubren muchas cosas y algunos científicos las utilizan para hacer el bien, mejorar la salud, mejorar las condiciones de medio ambiente, erradicar la contaminación, pero hay otras personas que esa misma información que aprendieron a través de la ciencia la ocupan para generar bombas, para generar enfermedades. Entonces, un mismo aprendizaje, si tengo la mala intención de convertirlo en algo malo, lo puedo hacer perfectamente. Esa es la idea. A veces, por ejemplo, hay personas que aprenden historia para mejorar la sociedad, promover la movilidad social. Y hay otras personas que aprenden la historia para generar el odio, para hacer maniobras políticas.
Entonces, un mismo contenido o una misma idea que aprendamos va a depender de la intención que le quiera dar, si lo voy a convertir en algo bueno o lo voy a convertir en algo malo. ¿Ya? Y acá están algunas de las alternativas con las cuales se puede trabajar o con lo cual yo me puedo guiar para evaluar un instrumento evaluativo. ¿Ya? Por lo general yo trabajo harto con ustedes lo que es el estudio de caso, el análisis. La idea es que por lo que está en boga en los colegios, sobre todo en el segundo ciclo y los séptimos y octavos y parte de la enseñanza media, es trabajar mucho el ABP, como mencionó la compañera anteriormente, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Cómo el estudiante trabaja en proyectos. Y cómo llega el estudiante a definir su proyecto o cómo llega el estudiante a definir el proyecto con su equipo de trabajo, porque es capaz de detectar una necesidad. Y cuando detecta una necesidad, surge la creatividad, surge la originalidad y surge la adaptabilidad de darle una solución a ese problema, ¿ya? Y el estudiante se compromete, porque ve que realmente va a beneficiar, lo va a beneficiar a él, va a beneficiar a su grupo, va a beneficiar a su colegio, o va a beneficiar a su familia, o va a beneficiar a la ciudad. Entonces ahí el estudiante va vinculando la emotividad, el sentimiento y la motivación con lo que está haciendo. ¿Y qué tengo que tomar en cuenta yo al planificar una evaluación? ¿Hacia dónde va dirigida esa evaluación? ¿Ya? Y cuáles son los objetivos de aprendizaje que yo pretendo lograr con mi estudiante. Y también tomar en cuenta el contexto de mi establecimiento educacional, las características de mis estudiantes, qué es lo que ellos quieren. A veces no es malo consensuar con ellos. ¿Qué quieren aprender ustedes? ¿Ya? Queremos trabajar formación ciudadana. ¿Ya? ¿Qué problema social encuentran ustedes a lo mejor en el pasaje donde ustedes viven o en los alrededores del colegio? Identifiquemos problemas, identifiquemos dificultades, identifiquemos aquellas cosas que nos generan ruido y ellos mismos van manifestando sus ideas y ellos mismos van dando su ejemplo y usted va dirigiendo solamente, usted va monitoreando, ¿ya? Entonces, así es más enriquecedor para el estudiante y a veces nosotros mismos aprendemos y no tenemos idea los problemas sociales que tiene el estudiante en las inmediaciones o cercanías del propio colegio, o a lo mejor un problema que está dentro del colegio que nosotros jamás como profesores habíamos logrado visualizarlo, pero ellos como estudiantes sí habían logrado visualizarlos, o en la población o en el sector más cercano, ¿ya? O a lo mejor el ayudar al otro. A lo mejor ellos visualizan, a lo mejor algún estudiante te va a decir, ¿sabe qué? En mi pasaje yo siento que los abuelitos se aburren y no hay nada con que ellos puedan entretenerse y lo único que les queda es sentarse a mirar por una ventana o estar en su antejardín observando, cuando todavía son útiles para hacer algunas cosas, y son cosas que surgen de ellos mismos. Ellos mismos te van dando ideas. Otro niño, por ejemplo, te puede decir, profesora, ¿sabe qué? En la población donde yo vivo siempre hay problema con la basura, y se nos ocurre solucionarlo de tal y tal forma, y así van a ir surgiendo cosas, y usted va guiando, va orientando y va mediando ese aprendizaje.